Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos al Ven Sígueme Día a Día. Y en este día, hoy lunes, estudiaremos el capítulo 1 de Abraham, o trataremos algunos aspectos de ese capítulo. Y lo primero que tenemos que hablar aquí es que cuando empezamos a leer Génesis, encontramos que Abraham aparece de repente como una figura sorpresiva. No sabemos de dónde viene. Es una figura ya formada y solo leemos en Génesis unos versículos y encontramos que ya a Abraham se le está prometiendo una promesa inmensa que nos cubre a todos nosotros. Se le bendice para ser padre de una gran nación y para que logre la exaltación en todas sus descendencias. Esta figura es tan importante que así de entrada, sin decirnos nada más en la Biblia, encontramos 15 capítulos completos hablando de Abraham, su vida, su obra, su fe, su justicia. Pero realmente, ¿quién era Abraham? El Señor mismo llamó a Abraham padre de fieles. El Señor le ha dicho así, en Doctrina y Convenios 138 encontramos ese título. Y el Señor también menciona Abraham en el Nuevo Testamento cuando dice, el seno de Abraham, o sea, todo aquel que llegue a la familia de Abraham. Abraham, entonces, mis amados hermanos y hermanas, tiene unas particularidades bien interesantes. Miren esto en pizarra. Abraham es fiel, es justo, es padre de rectitud. Pero, ¿de dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Por qué fue escogido? ¿Y por qué se le llamó a ser parte de un convenio? ¿Y por qué ese convenio incluso lleva su nombre ahora mismo? Y lo primero que tenemos que entender aquí en Abraham 1, cuando lo estudiamos en la Perla de Gran Precio, es que Abraham no venía de una familia fiel. De hecho, su familia sacrificaba a los justos, a los dioses. Hay una historia en Génesis, en la Biblia, que habla de cómo se sacrificaron a 3 vírgenes por su virtud en el tiempo de Abraham. Sin embargo, en Abraham 1, en el versículo 2, encontramos una descripción de lo que era Abraham. Vamos a leerla. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y un seguidor más fiel de la rectitud. Eso es parte del versículo, pero me llama la atención cómo en el versículo 1, hablando de su familia, dice lo siguiente: en la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. Y entonces Abraham nos da una idea muy importante aquí de su vida. Vivía con una familia que no era creyente, pero él deseaba creer y deseaba ser justo, deseaba seguir la rectitud, seguir a Dios. Ahora, esto nos enseña algo. Nosotros podemos ser más que el mundo que nos rodea. Nosotros podemos trascender de lo que el mundo nos ofrece. Sí, podemos ser personas normales o podemos ser personas fieles y seguidoras de Cristo. Eso me parece muy interesante. Abraham incluso es víctima de ataques. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo 1 vemos cómo el Señor le salva a Abraham de manos de un sacerdote que lo quería asesinar. Dice este versículo: y me habló su voz, Abraham, Abraham, he aquí, Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre
y de toda tu parentela a una tierra extraña, de la cual nada sabes. El Señor entonces apartó a Abraham. Y aquí vemos algo que vuelvo a repetir, es sumamente interesante. Algunas personas o algunos miembros de la iglesia incluso decimos, yo lo hice porque no tenía otra opción, o yo lo hice porque era lo que había para mí. Pero Abraham trascendió a su familia, a su nación, a las personas que estaban alrededor de él, aún a su propia familia. Recuerden algo, hermanos y hermanas, nuestro entorno no es superior a nosotros. Nosotros somos superior al entorno que nos rodea. Y Dios no nos ve como somos, sino como podemos llegar a ser. Tal vez alguien podría pensar, pero Abraham estaba metido en una familia inicua, en una familia no creyente. Era muy difícil para él, pero el Señor sabía el potencial de Abraham, lo tomó y Abraham estuvo dispuesto a seguir al Señor. La historia de Abraham es la historia de todos. Todos tenemos un potencial eterno. Todos podemos algún día llegar a ser como nuestro padre Abraham fue. Hay una frase que no recuerdo ahora quién la dijo, pero la quiero mencionar aquí. No somos seres terrenales buscando el cielo. Somos seres celestiales de paso por un mundo terrenal. De hecho, mis amados hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. Recuerden, nos vemos mañana en un nuevo Ven Sígueme Día a Día. Y también recuerden que hoy es un día muy bueno, muy hermoso, apropiado para deleitarnos en las Escrituras. Chao, chao.